Buenos días, señores. Las buenas noticias continúan, aunque un poquito retardado, ¿no? Por una cuestión de prioridades, no pude opinar antes. Donald Trump envía un mensaje, algunos lo llaman ultimátum, yo digo que es un consejo, una advertencia a la dictadura cubana, a la familia Castro Canel y al generalato, de que llegar a un acuerdo ahora antes de que sea demasiado tarde. ¿Y eso qué significa? Bueno, eso significa lo que yo personalmente he dicho durante todo este tiempo, que el régimen cubano no aguanta 4 años de presidencia de Donald Trump. Incluso todas las estructuras internacionales, mayoritariamente tomadas por la izquierda, pues van a tener que reorganizarse, porque siempre han estado ciegas al sufrimiento de pueblos como Cuba, Venezuela, Nicaragua, lo que pasa con los cristianos en África, etcétera, pero siempre en defensa de causas no tan nobles. La izquierda se ha levantado, alzado la voz, hace manifestaciones por la liberación de Nicolás Maduro. Es ahí que no solo hago un llamado a todo ese que vota a izquierda, sino también a las personas racionales que piensen de qué lado tú debes estar. De los que defienden a un tirano, autor de atrocidades, responsable de que 8 millones de personas hayan dejado un país, de más de 18.000 presos políticos, de cientos de ejecuciones, de miles de ejecuciones extrajudiciales, de miles de torturas, y todo denunciado ante las Naciones Unidas, como mismo pasó con los presos políticos durante décadas en Cuba, y las Naciones Unidas miró hacia otro lado, porque el socialismo tiene impunidad. Sudáfrica no corrió la misma suerte. Los cubanos sufrimos más, tuvimos a víctimas, pero en Sudáfrica no eran de izquierda. ¿Estuvo bien lo que hizo el apartheid en Sudáfrica? Evidentemente no. Pero si eso no estuvo bien, entonces llamémonos a conciencia si lo que pasó en Cuba y lo que pasó en Venezuela podía hacerse silencio, porque era mucho peor. Todo crimen debe ser condenado, venga de derecha o de izquierda. La diferencia es que la izquierda es mucho más criminal y las organizaciones internacionales pues hacen mutis ante ese crimen. Y es ese crimen que ha hecho el régimen cubano contra los cubanos por décadas el que está llegando a su fin. Es ahora o nunca. Pensábamos antes que la dictadura cubana se iba a extender infinitamente. Íbamos nosotros, nuestras generaciones, iban a desaparecer, iban a venir otras, y todo iba a continuar como antes. Aunque siempre de la parte del régimen hubo el miedo, porque yo me acuerdo, incluso en secundaria, estamos hablando de principios de los 80, que se hablaba ya de que la revolución, las nuevas generaciones tenían que guardarla, tenían que salvarla, tenían que la continuidad, que en ese momento no se decía esa palabra continuidad, sino de los logros de la revolución. Lo que pasa es que esa continuidad y esos logros hemos visto que todo se puede resumir en una palabra. Se llama miseria. Miseria humana, miseria física, en la que han sumido a Cuba y en la que sumieron a Venezuela y en la que quieren sumir a cada país en que el socialismo va. Bolivia, Ecuador, México va, pues que son regímenes paradictatoriales, ¿no? No voy a detenerme a explicar qué es un régimen paradictatorial, pero Sheinbaum, Petro, Lula, pues se encuentran encasillados podríamos marcarlo en lo que es un régimen paradictatorial. Así que nerviosismo en La Habana, vuelvo y repito, movimientos de tropas solamente no es para exportar una imagen de cómo se van a defender, porque a sombrerazos los cogen, una ardilla detrás de mí, sino para que los cubanos no
se levanten a protestar como está pasando en Irán. Porque, como siempre también repito, nuevas protestas similares al 11 de julio darían al traste con el régimen castrista. Y lo que pasa es que muchos no tienen dónde irse. Tienen millones, pero saben que no van a poder hacer nada con ellos. Incluyendo la Canela, que sería el chivo expiatorio, eso desde hace años, y lo vengo diciendo, de la familia Castro. Porque, fíjense, no sé si se han dado cuenta, que muy poca gente, muy pocos influencers, culpan de la miseria que hay en Cuba actualmente, que empezó desde el 1 de enero del 59, a los Castro, o Alejandro Castro, que es el que lleva la rienda del país. Muchos cubanos ni conocen quién es ese ser macabro, y todos culpan a la Canela. Sin embargo, la Canela es como Maduro, que era algo insignificante. Eso es un plátano burro. Burro al cuadrado. Burro porque son burros y burro porque no significa nada. El plátano burro, ustedes saben, por lo menos la variante sensa esa que hay en Cuba, que eso, como decimos en Cuba, al menos en mi provincia, eso ni tiñe ni da color. Pues ellos, asimismo, es la influencia que tienen en el poder. Porque detrás hay un verdadero andamiaje en el cual los Castro son los que detentan el poder. Y ellos se están preparando, y Cuba se debe estar preparando, o nos deberíamos estar preparando, para esa llegada a la libertad que evidentemente está cerca. Esos vuelos cerca de Cuba, eso es para marcar, caballero, aquellos que han estado en los ejércitos, el que se ha instruido sobre eso, eso es para marcar o para identificar la señal de radar y para poder decodificarla. ¿Se va a hacer algo? No sabemos, pero el solo hecho de que estén ahí hace al menos una cosa. En primer lugar, el movimiento de tropas de Cuba y las tropas estadounidenses cerca de Cuba, al menos ya están teniendo un efecto, que es en el turismo. O sea, el turismo es una de las fuentes de esclavismo del régimen castrista y a su vez de financiación. Pues están cancelando muchas reservaciones en los hoteles del ejército cubano, y que ese dinero nunca irá para ti, cubano. Cubanos que a veces me decían en Cuba, pero que antes todo era particular y tenía dueños. Pero ahora tiene un solo dueño, la familia Castro, ¿entiendes? Analiza eso, a ver si es verdad que los hoteles son del pueblo. ¿Quién es el pueblo? Y eso al menos da el traste con el dinero que tiene el castrismo y el consumo de recursos. El solo hecho de que estén moviendo sus tropas y gastando lo poco que tienen, pues acorta la vida del régimen castrista y sus arcas. Así que nada, era eso solo lo que quería opinar. El nerviosismo de La Habana justificado y la luz de esperanza que finalmente, después de tantos años de oprobio, va a tener, o te estamos teniendo, los cubanos. La luz al final del túnel. Así que, como siempre digo, patria y vida, y abajo el castrismo.